Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a trabajar un tema que tiene que ver con nuestra materia, geopolítica, pero la geopolítica venezolana. El caso es que Venezuela está enfrascada, está amarrada, está atada a un tema que es vital y que tiene una repercusión muy significativa de alto voltaje para lo que es Venezuela. Si nosotros ponemos atención a lo que era el mapa de Venezuela en 1777 y lo vemos hoy en día en 2015, observamos su reducción considerablemente. Durante el siglo XIX, Venezuela, atrapada luego del proceso de independencia y a partir de 1830, atrapada pues en una cadena interminable de revoluciones, revolución de la Reforma, la Azul, la legalista, la federal, un conjunto de revoluciones que permitieron el debilitamiento del naciente Estado de Venezuela. Luego de la separación de la Gran Colombia fue mucho más grave y eso nos encontró a nosotros como Estado, un país inconexo, todos dedicados pues a perseguir, como decía el poeta sucrense Andrés Eloy Blanco, detrás de un hombre a caballo en su poema sobre la loca Luz Caraballo. Evidentemente eso fue para Venezuela nefasto ese siglo XIX porque nos encontró prácticamente desnudos y sin argumentos reales de peso pues que le diera a la nación venezolana un papel y una significación en el concierto internacional. Cuestión que fue aprovechado, por cierto, por los factores geopolíticos, factores imperiales en el mundo. Basta con citar la actitud del gobierno inglés arrebatándonos el Esequibo, luego que perdiéramos cantidades inmensas de territorio. Repito, basta observar el territorio, el mapa de 1777. Bueno, en el año 1899, Venezuela fue víctima de un artilugio jurídico mediante el cual Inglaterra, Gran Bretaña, nos arrebató el territorio del Esequibo, o la Guyana, que llaman después, posteriormente, artificialmente la Guayana inglesa. Sin embargo, en 1899, los ingleses pretendían llegar mucho más allá de lo que alcanzaron mediante ese laudo arbitral en 1899. Sin embargo, hay que reconocer el papel significativo y determinante que jugó el gobierno de los Estados Unidos, quien a partir de la tesis de América para los americanos, determinó e impulsó y rechazó la pretendida intencionalidad del gobierno británico de extenderse más allá y le sugirió que buscara un arreglo pacífico negociado mediante un laudo arbitral. Bueno, Venezuela fue representada en ese laudo arbitral por unos norteamericanos, en tanto que los jueces fueron un juez ruso, quien motivado por esa visión de los poderes imperiales europeos, que a su vez consideraban a ciertas partes del mundo, entre ellos a Venezuela, como dominados pues, por la barbarie, dominados por fuerzas obscuras, cuestión que por cierto no estaba tan alejado esa apreciación por cuanto Venezuela, en vez de dedicarse a construir, a consolidar un Estado que heredado pues de las enseñanzas de Simón Bolívar, se dedicó, repito, a una lucha intestina en la cual cada caudillo alaba por su lado, mostrando una Venezuela muy débil e insignificante. Bueno, hoy estamos ante una realidad geopolítica y si partimos pues de la geopolítica según la cual ella se ocupa y se dedica pues al estudio de los hechos políticos, así como de las causas espaciales, tenemos pues que Venezuela está atrapada en una realidad que le desconoce su historia, su geografía descriptiva y su geografía política, por cuanto no solamente con el arrebato de la Guyana Esequiba, sino que eso tenía como objetivo ir un poco más allá, repito, pero que Venezuela felizmente logró mediante la consideración que eso quedó asentado pues
en el laudo arbitral de 1899, que eso era un acto írrito y nulo, lo que le permitió a Venezuela durante el siglo XX ir un poco más allá para promover una discusión diplomática que diera pie pues, para que Venezuela alcanzara los 160.000 kilómetros que cubren la zona del Esequibo y para la cual Venezuela estaba necesitada, como está necesitada y va a estar necesitada de esa franja de territorio, por cuanto esa es la salida al Atlántico. Y eso evita a su vez que, como quiera que el principio del derecho del mar contempla que la tierra domina el mar, ese pedazo de tierra domina el mar y ello por supuesto se extiende hacia la salida nuestra del delta, cosa que pondría en peligro a la geografía y a la geopolítica venezolana, por cuanto nos encerraría, sumado a ello lo que hemos dicho en otras ocasiones, que no solamente es el petróleo, que no es solamente el gas que hay allí, que no es solamente los minerales auríferos y energéticos que hay allí en esa zona, que tampoco es el agua, que es muy importante, sino que es que nos tranca definitivamente y en cualquier situación bélica, conflictiva para el país, nosotros nos veríamos afectados porque estamos trancados. Por un lado, por la salida nuestra al Atlántico, que no la tendríamos, y por otro lado, en la zona, esa semiluna que rodea en nuestro país, en las costas nuestras, en el Mar Caribe. Ahora bien, Venezuela, durante el siglo XX, logró, particularmente en el periodo democrático, una política exterior que le diera solidez a la geopolítica venezolana. Si hemos dicho pues que la geopolítica era la disciplina, ¿no?, que se ocupaba de los hechos políticos y de los hechos espaciales de la política, en este caso la Venezuela democrática impulsó una política consecuente con el interés nacional, promoviendo mediante un entendimiento diplomático una salida que favoreciera al Estado venezolano. Ahora bien, los gobiernos democráticos desde 1958 a 1998 dieron un paso adelante, incluso mediante el reconocimiento, repito, de lo que dijimos anteriormente, el gobierno guyanés, pero incluso fuimos un poquito más allá mediante el beneficio tanto a los países del área del Caribe angloparlante como a la propia Guyana, en el acuerdo de San José de otorgar petróleo en condiciones bastante favorables para ellos, pero también para Venezuela, que eso tenía como interés una consecución pues, de la búsqueda del beneficio para la política exterior de Venezuela mediante el entendimiento con esos factores que no eran de alguna manera adversos. Hoy en día, ese acuerdo de San José ha sido reinventado bajo una figura llamada el Petrocaribe, que no es sino la reedición del Acuerdo de San José, pero desde un punto de vista en la cual el interés nacional venezolano se siente distorsionado, se siente desplazado por cuanto este Acuerdo Petrocaribe no busca un beneficio político para el país, sino que por el contrario, lo que busca es un beneficio político para el liderazgo personal de quien ha dirigido los destinos de este país desde el año 1999. Tenemos pues que la geopolítica venezolana entonces ha sido desvirtuada, ha sido modificada en ambos pues y dejada en un limbo en aras pues de engrandecer, de aumentar, de estimular el liderazgo individual de un ser profético y mesiánico como lo fue el extinto presidente Hugo Chávez Frías. Ahora bien, hoy en día Venezuela lamentablemente está atrapada entre dos factores que tienen mucho que ver con el drama venezolano. Por un lado, la verborrea izquierdosa, ideologizada de una acción exterior que no política exterior, por demás zigzagueante, que no ofrece un objetivo concreto y que inconsecuentemente se va desarrollando en aras de favorecer, repito, el liderazgo de un individuo mesiánico, luego de enajenar el interés de la política exterior a factores extraños, exógenos a nuestra realidad, como es una pequeña isla que está en el Caribe, concretamente Cuba, porque Cuba sí mantiene un objetivo permanente sobre el Caribe, que incluso eso no es desde Fidel Castro para acá, sino que ha estado presente a lo largo de la historia el interés de Cuba de ejercer una influencia
sobre el Caribe, y que es cuestión que lo han logrado, y con Fidel Castro eso ha ido un poco más allá, y con Raúl Castro creo que eso va a tener una redimensión, y quizás el papel que está jugando o que jugó en la séptima cumbre de las Américas lo puso en evidencia. Ahora Venezuela, repito, está atrapada en ese lenguaje, esa verborrea izquierdizante ideológica, enajenada para factores extraños, a los factores cubanos, por un lado, pero por otro lado, enajenada, también atrapada en el lado de la política exterior guyanesa, cuyos negociadores son unos individuos hábiles, cultos, formados, preparados, ambiciosos, formados pues en eso que llaman la política exterior westminsteriana, es decir, en el estilo inglés de ir promoviendo paulatinamente los intereses, y para la cual Venezuela lamentablemente aún no está muy bien preparada. Hoy en día Venezuela está huérfana de expertos, de conocedores del área que hablen inglés, que sepan de derecho internacional, que sepan de historia, que sepan de los tratados, que manejen el tema del interés nacional, porque el interés nacional no solamente, repito, se resume a una loa y señalando la Constitución Nacional, el librito azul, sino que por el contrario es consustanciada con lo que establece la Constitución en materia de defensa de la territorialidad. Ahora, Gabriel, Venezuela, y cuando digo esto lo digo porque Venezuela no solamente está atrapado por estos dos factores, sino por otros factores exógenos, no solamente el cubano, sino que Brasil. Brasil ha permitido que Guyana desarrolle en la zona del Esequibo con capital brasileño, ha permitido la construcción de toda una autopista que atraviesa toda la zona que está en reclamación, que es nuestra. ¿Qué es lo que es simpático de todo esto? Que eso ocurre, o eso ocurría, en el momento en que el presidente Chávez se abrazaba con Lula y le decía, mi hermano Lula, es mi hermano Lula con quien tenemos grandes alianzas. Ahí está la alianza. Brasil se introdujo en la zona dándole un espaldarazo al gobierno de Guyana y dejando a Venezuela en la estacada. Hoy en día Venezuela requiere comprender lo que citamos en algunas ocasiones, lo dicho pues por el Lord Palmerston, ese gran negociador y diplomático inglés, quien decía pues que sobre Inglaterra o sobre la pérfida Albión, como la llamó Napoleón Bonaparte a Inglaterra, no tiene enemigos ni amigos permanentes, sino intereses permanentes. Brasil está actuando de conformidad con su interés nacional. El único país que no está actuando de conformidad con el suyo es nuestro país, porque por el cierto, lo que hemos hecho es enajenar nuestro interés nacional al servicio y al servicio de otras realidades, que hace pues que coloque a la gestión del Estado venezolano en entredicho. Los estadistas, dice Kissinger, los hombres de Estado, su mérito no reside solamente en alcanzar los objetivos, sino en evitarle situaciones catastróficas y de grandes tensiones internacionales. El gobierno venezolano en estos dos últimos años, aún más en estos dos últimos años, anda practicando una política exterior que parece más bien un carrito chocón, chocándose con todo el mundo. Se pelea con España, se pelea con el Parlamento español, se pelea con el Parlamento europeo, se pelea con México, se pelea con Colombia, se pelea con Chile, con Uruguay, se pelea con los Estados Unidos y utilizó la séptima cumbre, en vez de utilizar la séptima cumbre para promover una comprensión, bajar las tensiones, lo que hizo fue utilizar ese escenario para reproducir ese lenguaje escatológico, procaz, insolente, ofensivo, para nada, porque los Estados Unidos no van a cambiar y no van a modificar el famoso decreto por el cual Venezuela quebró lanzas haciendo la recolecta de 10 millones de firmas. Ello hace pues que Venezuela se encuentre atrapada, repito, en un discurso agresivo, pugnaz, pero por otro lado, varios negociadores, Guyana en particular, quienes están avanzando muy lentamente, pero avanzando con firmeza, con sus objetivos precisos y establecidos para lograr pues que Venezuela pierda toda la extensión que hasta ahora ha estado exigiendo, ha estado promoviendo como una necesidad de negociar. Hoy en día Venezuela, desde el punto de vista jurídico, se encuentra en indefensa. Nos hemos peleado con todo el mundo, nos hemos peleado con muchos factores, nos hemos peleado hasta con la propia Organización de las Naciones Unidas, cuando vemos que el defensor, ¿cómo es que le llaman el personaje? El representante de Venezuela ante el organismo de los derechos humanos, acusando a la OEA, a las Naciones Unidas, a la OEA, de promover una conjura y una conspiración contra Venezuela. Es que tú te estás ahogando, tú mismo te estás
haciendo el harakiri, por cuanto a la hora de cualquier reclamo, tú vas a estar más solo que la una, como se dice. Ahora bien, lo importante de todo esto, repito, es que tenemos durante 16 años, una acción exterior, que no política exterior, que anda como un carrito chocón, repito, pero que se enfrenta a elementos que deberían ser aliados nuestros. Máxime que Venezuela siempre ha sido un país respetuoso del lenguaje, de lo acordado, de lo importante que es el tema de la diplomacia, porque como dijimos el otro día, la diplomacia es forma, pero es que la forma es la esencia de la diplomacia. En este caso, el drama de Venezuela frente al Esequibo es que estamos de espaldas a esa realidad. Hoy Venezuela está indefensa y a espaldas de la realidad, porque se pone a atacar a la ExxonMobil en vez de atacar al gobierno que autorizó a la ExxonMobil. Hoy en día, Venezuela, lamentablemente, el gobierno venezolano no tiene respuesta, por lo cual hay que llamar a una cruzada para reinventar la política exterior, una política exterior que defienda el interés nacional, que promueva el interés nacional y que determine diplomáticamente, por supuesto, pero enérgicamente, la defensa de nuestros valores, de nuestros principios que son irrenunciables a la recuperación de un territorio que nos fue confiscado en el año 1899 mediante el laudo arbitral de París, en el cual el juez Martens dictaminó que Venezuela era un país bárbaro, salvaje y que no podía tener derecho a la soberanía sobre el territorio. Quizás repitiendo al presidente Clinton, cuando enfrentado al presidente Bush padre, le decía a propósito de que él se vanagloriaba de los éxitos de su política exterior y de haber levantado toda una coalición contra Saddam Hussein, diciendo que él era el gran héroe, el presidente Clinton le dijo, es la economía, estúpido, es la economía. Hoy en día, Venezuela tiene que ponerse de acuerdo para crear una política exterior distinta, digna y soberana. Pero también hay que decirle a estos gestores que por circunstancialmente y por ahora dirigen la política exterior, señores, es el Esequibo, estúpido, es el Esequibo lo que nos interesa y es la geopolítica. Venezuela tiene que reinventar su política exterior y su geopolítica para alcanzar nuestro interés nacional y que eso sea respetado y dignificado. Muchas gracias, queridos amigos, y hasta una próxima Geopolítica 2.0.